Esto lo cuento como me lo contaron. En una de esas noches largas en la casa de mi amigo Marcos, cuando nos juntamos con un par de cervezas y el aire se pone pesado con historias que nadie quiere creer, pero que todos escuchamos con los ojos bien abiertos. Marcos no es de los que inventan cosas, es más bien callado, de esos que solo hablan cuando tienen algo que vale la pena decir. Pero esa noche, después de un par de tragos, empezó a hablar del cuarto del fondo en la casa donde creció. Y créanme, no he vuelto a pasar por esa calle de noche desde entonces. La casa de los padres de Marcos estaba en un barrio tranquilo, de esos donde las casas son viejas, con techos altos y paredes que guardan historias. Era una casa grande para lo que costaba, con un patio trasero lleno de maleza y un pasillo largo que terminaba en un cuarto que nadie usaba. Ese cuarto, el del fondo, siempre estaba cerrado con llave. Marcos y sus hermanos sabían que no debían entrar ahí, aunque nunca les explicaron por qué. Su madre solo decía que era un trastero, lleno de cosas viejas, y que no había nada interesante. Pero los niños no son tontos, y Marcos notaba cómo su madre evitaba mirar hacia ese lado del pasillo, como si temiera que la puerta se abriera sola. Cuando Marcos tenía unos 12 años, empezó a notar cosas raras. A veces, por la noche, escuchaba un roce suave, como si alguien arrastrara un mueble en el cuarto del fondo. Otras veces, eran golpes leves, como si algo cayera al suelo. Una vez, estando solo en casa, oyó claramente una voz, baja y entrecortada, como si alguien murmurara al otro lado de la puerta. No entendió las palabras, pero el tono le puso la piel de gallina. Le preguntó a su madre, pero ella se puso pálida y le dijo que eran cosas de la casa vieja, que las tuberías hacían ruidos extraños. Marcos no le creyó, pero tampoco insistió. Lo que realmente lo marcó pasó un verano, cuando tenía 15 años. Sus padres se habían ido de viaje por un fin de semana, dejándolo a cargo de la casa. Sus hermanos menores estaban con una tía, así que Marcos estaba solo. La primera noche fue tranquila, pero la segunda, a eso de las 2 de la madrugada, despertó con un sobresalto. No sabía por qué, pero su corazón latía como si hubiera corrido una maratón. Entonces lo escuchó. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el cuarto del fondo. Se quedó congelado en la cama, esperando que fuera un sueño o el viento. Pero los golpes siguieron, rítmicos, como si alguien estuviera golpeando la puerta desde dentro. 1, 2, 3, y luego silencio. Marcos agarró valor, o más bien la estupidez de la adolescencia, y decidió investigar. Tomó una linterna y el bate de béisbol que guardaba bajo la cama y caminó por el pasillo. El aire estaba frío, más de lo normal para una noche de verano, y el olor a humedad se hacía más fuerte a medida que se acercaba al cuarto. La puerta del fondo estaba cerrada, como siempre, pero la llave no estaba en la cerradura. Marcos nunca había visto la llave. Su madre siempre decía que se había perdido hace años. Apoyó la oreja contra la madera, y lo que escuchó le hizo retroceder. Un susurro, como si alguien estuviera hablando muy cerca, pero las palabras eran ininteligibles, como un idioma que no conocía. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero entonces la puerta tembló ligeramente, como si algo la hubiera empujado desde el otro lado. Corrió de vuelta a su cuarto, cerró la puerta y se quedó despierto hasta el amanecer, con el bate en la mano. Cuando sus padres volvieron, no les dijo nada. Sabía que no le creerían, o peor, que se enojarían por haber ido al pasillo. Pero no pudo evitar notar que su madre revisó la puerta del cuarto del fondo esa misma noche, como si quisiera asegurarse de que seguía cerrada. Pasaron los años, y Marcos se mudó a la ciudad para estudiar. La casa quedó en manos de sus padres, pero cada vez que visitaba, evitaba el pasillo. Hasta que un día, ya siendo adulto, su madre lo llamó para decirle que estaban vendiendo la casa. Había que vaciarla, incluido el cuarto del fondo. Marcos no quería ir, pero su madre insistió, diciendo que necesitaba ayuda con las cosas pesadas. No tuvo más remedio que aceptar. Cuando llegaron al cuarto,
La puerta estaba abierta, no solo abierta, sino desencajada, como si alguien la hubiera forzado. Dentro, el cuarto estaba vacío, salvo por una caja de madera vieja en el centro del suelo. No había muebles, ni trastos, ni nada de lo que su madre siempre decía que estaba ahí. Solo esa caja, cubierta de polvo, con un candado oxidado que parecía a punto de romperse. La habitación olía a mojo y las paredes tenían manchas oscuras, como si el agua se hubiera filtrado durante años. Pero lo que más le llamó la atención a Marcos fue el suelo. Había marcas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado en círculos, una y otra vez. Su madre no quiso tocar la caja. Dijo que era mejor dejarla ahí, que el nuevo dueño se encargaría. Pero Marcos no podía quitársela de la cabeza. Esa noche, mientras su madre dormía, volvió al cuarto con una palanca que encontró en el garaje. No sabe por qué lo hizo. Dice que fue como si algo lo empujara a abrirla. El candado se dio con un crujido, y dentro de la caja encontró un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y la tinta desvaída. Era un diario, escrito a mano, pero no reconoció la letra. Las primeras páginas hablaban de la casa, de cómo el dueño anterior, alguien que Marcos nunca había oído mencionar, había construido el cuarto del fondo para guardar algo que no debía salir. Las últimas páginas eran diferentes. No había fechas, solo frases sueltas, garabateadas con urgencia. No me deja dormir. Está en las paredes. Quiere que lo vea. La última página tenía una sola línea, escrita con tanta fuerza que la pluma había rasgado el papel. No abras la puerta. Marcos cerró el cuaderno, y en ese momento, la luz del cuarto parpadeó. No era una bombilla fundida, era como si la electricidad misma dudara. Y entonces lo escuchó, un susurro, justo detrás de él, diciendo su nombre. No recuerda cómo salió de la casa, solo sabe que dejó la caja abierta, el cuaderno en el suelo, y que corrió hasta el coche sin mirar atrás. Cuando llamó a su madre al día siguiente, ella le dijo que el cuarto estaba vacío otra vez. Ni caja, ni cuaderno, ni marcas en el suelo. La puerta estaba cerrada, con un candado nuevo que nadie recordaba haber puesto. La casa se vendió poco después. Los nuevos dueños, una pareja joven, parecían contentos. Pero Marcos dice que, a veces, cuando pasa por el barrio, ve luces parpadeando en las ventanas de la casa, aunque nadie vive ahí ahora. Y una vez, solo una vez, recibió un mensaje de un número desconocido que decía: «Vuelve al cuarto». Lo borró de inmediato, pero desde entonces evita mirar puertas cerradas por mucho tiempo, como si temiera que algo al otro lado estuviera esperando. No sé si lo que Marcos vivió fue real o si el miedo de esa noche le jugó una mala pasada, pero cuando terminó de contar la historia, nadie en la sala dijo nada. Solo nos miramos, y el silencio se sintió más pesado que nunca. A veces, cuando paso por una casa vieja con un pasillo largo, pienso en el cuarto del fondo, y me pregunto si, detrás de alguna puerta cerrada, hay algo que no debería ser abierto.